¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos al museo. Pues esta edición de Obituarios es especial en el sentido de que rompe un poquito el formato, aunque también lo rescata. Lo que me interesaba con esta sesión es invitar a un grupo de artesanos, a una cooperativa, porque me interesaba mucho la voz del artesano como compañero que acompañó en la carrera, en el trabajo, en la vida, a otro artesano, al colega, ¿no? Y un interés era eso, ¿no? Cómo habla el artesano a través de sí y de su compañero, ¿no? Y en el caso del Jardín de los Nahuales también es especial porque es un colectivo que pues tiene su historia y ahorita nos van a compartir un poquito, ¿no? Y en este grupo pues partieron un par de artesanos, miembros del colectivo, don Jesús Morales y don Jesús Álvarez, ambos maestros artesanos, cada uno en su técnica, cada uno sobresalió en su ramo. Y pues bueno, nos acompaña Paco de la Peña, Metzli, hija de Jesús Morales, y Tocho Macías, aprendiz de Jesús Morales, ¿no? Y pues bueno, en estas sesiones un poco trata sobre hablar, de recordar quiénes fueron los artesanos que nos dejaron, para comprender cuál es la trascendencia de hacer estas sesiones, porque también vamos a ver mucha luz de qué es lo que se perdió ante la muerte de los artesanos, ¿no? Entonces, pues, iniciar un poquito con la historia de el Jardín de los Nahuales. Paquito. Sí, muy buenas tardes. Yo soy Paco de la Peña, presidente de la Sociedad de Artesanos e Industrias Populares de Tonalá, Jardín de los Nahuales. Y esta idea nació hace no menos de 8 años, precisamente a la iniciativa de algunos artesanos disidentes de una agrupación que formalmente recibieron el Premio Nacional de las Artes, y algunos de ellos pues querían ver el premio en sus manos, ¿sí? Y el premio pues fue canalizado por otras obras de herencia milenaria o esta tradición tonalteca, donde pues los integrantes, no cabe el momento de hablar de ellos, pero sí cabe la idea de cómo se formó el Jardín de los Nahuales. De repente los disidentes decidieron buscar a un personaje que es Paco de la Peña, que vengo disfrazado de el ministro de la Corte, pero este no es un bastón de mano, es un bastón que necesito para caminar y ver los espacios, porque tengo un problema de vista, ¿sí? Tengo un desprendimiento de retina, entonces me apoyo con este bastón de mando, del mando del Jardín de los Nahuales. Y en la primera reunión, que fue en Tonalá, en el Rincón del Sol, un restaurancito que está por ahí cerca del centro, y estaba esperando en la puerta del restaurante un hombre alto con sus lentes oscuros y traía un portafolio y unos trabajos abajo el brazo, ¿sí? Ya se presentó, ya nos conocimos porque yo era discípulo del maestro Jorge Wilmot Mason, que también fue Premio Nacional de las Artes y fue un importante artesano que llegó aquí a Tonalá hace no menos de 60 años y fundó precisamente el rescate de la iconografía tonalteca, tanto en su flora como en su fauna, y también rescató varias técnicas de cerámica y hizo la introducción de la alta temperatura, la cual continuó la artesana y maestra Tere Vázquez a través de su taller Xochiquetzal. Y ahí empezaron las reuniones, hicimos una reunión formal, una asamblea, el cual conformamos la sociedad y dimos paso a crear la documentación para inscribirla en Tonalá como una sociedad de artesanos libres e independientes de la otra sociedad que ya existía. Nos apoyó en ese tiempo Camilo Ramírez, que era el encargado del arte popular en la Casa de las Artesanías,
en feliz momento. Camilo es un artesano de aquí de Tlaquepaque, que por ahí tuvo una serie de tiendas promoviendo artesanía y arte popular, y aparte su trabajo como pintor y escultor. De ahí, de tal manera que ahí empecé a conocer a otros artesanos que de alguna manera son los que recibieron un beneficio muy importante. ¿Cuál fue el beneficio que recibieron? Jorge Wilmot, cuando decidió terminar el taller, le regaló los moldes a algunos artesanos de la región, entre ellos a Ortiz, a Ángel Santos, a otros tantos, ¿sí? De tal manera que eran clásicos, piezas clásicas, ¿sí? Hay muchísimas piezas que tienen ese valor curricular de que son diseños de Jorge Wilmot, el cual fue un gran impulsor del arte popular, no solamente en Tonalá, sino también en Tlaquepaque y en el mundo. Jorge Wilmot fue premiado con el Premio Nacional de las Artes, de la misma manera que el maestro Jesús Álvarez, el cual admiramos mucho, porque la revista de Artes de México dedicada a Tonalá viene completamente trabajada con los diseños y las imágenes del trabajo que hizo el maestro Jesús Álvarez. Después se integró al Jardín Los Nahuales uno de sus hijos, ¿sí? Dos hijos que se dedican también a la cerámica, el cual también pues le tocó la triste pena de despedir a su padre y atenderlo en sus últimos años porque estaba muy enfermo. El Jardín Los Nahuales nace con un espíritu de rescatar precisamente el arte popular, y el maestro Jesús Morales tenía una misión que el maestro Wilmot le marcó. Le dijo: tú vas a hacer el desarrollo y la investigación del nahual en Tonalá. El nahual aparece en otras culturas, en Oaxaca, en Guanajuato, en diferentes lados aparece la figura del nahual, que son estos hechiceros y son estos magos que de alguna manera en Tonalá la creencia es que se convierten en perros y se emprenden a las cocinas en la tarde-noche a robarse la comida y a robarse los utensilios para la cocina, molcajetes y todo este tipo de cosas. Alguna vez han de ver este tipo de representación en algún arte popular que hacía don Candelario Medrano, que es el primero de los que empezó a trabajar el barro Vetus, esta cerámica a baja temperatura, y sus hijos y sus nietos después la conservaron y la siguen trabajando, ¿sí? Serapio y su nieto Juan José Álvarez, Juan José Ramos Medrano. Entonces van a ver esos nahualitos que tienen estas cosas de la cocina, los cuales son muy populares, aparte son muy simpáticos, provocan también de alguna manera una sonrisa porque son realmente exquisitos. Son personajes que tienen sus bigotes, ¿sí? Que tienen su colita y están transformados en un perro, ¿sí? O muchas veces otro tipo de animal como leones. El mismo león era el león corona que hacía la familia Medrano a través de estos leones, que los trajo también otro artesano muy famoso que era el maestro Julián Acero, que era inclusive el papá de Yolanda Acero, la esposa de Juan José Ramos Medrano. Entonces ahí la herencia de estos dos grandes personajes le dieron pie a esta artesanía maravillosa que inclusive la Arte Clave lo sigue promoviendo a través de la venta de los gallitos, a través de las casitas y los templos, los rodeos y las plazas de toros. Era muy simpático conversar con Juan José, porque decía: pues aquí en Tonalá no tenemos un lugar para la pelea de gallos, y entonces pues nosotros lo inventamos, y entonces crearon los personajes y todo eso, lo cual es una maravilla de la magia de este barro baja temperatura, la cual en un momento visitó Nelson Rockefeller, este gran personaje del arte y de Estados Unidos, en una colección de arte popular, y le compró al maestro Candelario Medrano algunas piezas que las instaló en unas vitrinas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Entonces nuestros artesanos de Tonalá están colocados en la máxima casa que es el Museo de Arte Moderno allá en los Estados Unidos, en Nueva York. Cualquiera que pueda ir al Museo
como arte moderno, va a poder admirar y solicitar ver las piezas del maestro Candelario Medrano. De esta manera nace también esta intención del maestro Jesús Morales, el cual aquí están presentes sus hijas, su familia, el cual me da mucho gusto, y vamos a también conversar con ellas, pueden hacer algunas preguntas personales, son casadas, ¿sí? Y el maestro Jesús fue tan entusiasta que en ese momento lo nombré secretario, de tal manera que él tomaba la lista de asistencia, hacía el reporte y la bitácora de lo que sucedía en esas sesiones, el cual a lo largo de un año estuvimos sesionando para crear la Sociedad de Artesanos e Industrias Populares de Tonalá, Jorge Wilmot. Le pusimos este nombre para pues ahora sí, hacer honor a este gran maestro que vino a Tonalá, el cual siempre estuvo muy a disgusto con los artesanos. ¿Por qué? Porque eran muy flojos. Entonces él se molestaba mucho porque pues, casi todos tomaban, ¿sí? Don Candelario Medrano, pues lo veíamos de repente en un estado que no podía ni hablar, ni levantarse. Entonces, otros artesanos tenían la misma cultura de tomar un alcoholito sabroso para estas fantasías. Las fantasías del alcohol, pues se ven reflejadas en el trabajo de estos artesanos, que prácticamente son artesanos surrealistas, ¿sí? Estos aviones con los pasajeros en las alas, ¿sí? O estas arcas de Noé, que es esa leyenda mitológica de la Sagrada Biblia, y ellos la interpretaban de una manera muy popular, de tal manera que estas piezas llegaron a obtener los premios nacionales de la cerámica que organiza el gobierno federal con la sede de aquí de Tlaquepaque, las cuales pueden ver en el Museo Pantaleón Panduro, aquí muy cerca, en lo que se llama el Refugio, ese viejo nosocomio que se convierte en un espacio cultural maravilloso, la cual deben de visitar y deben de honrar admirando las piezas del Premio Nacional de la Cerámica. Por lo pronto, como introducción, es algo que quiero nomás dejar en pie, de que el Jardín de los Nahuales nació el espíritu de Jorge Wilmot y el espíritu creativo de los artesanos de nuestra región. Yo tengo una duda, Paco. Según yo, el Jardín de los Nahuales existe, o sea, como un espacio específico, que es en este centro, en la casa de Jorge Wilmot, que tiene como un pequeño jardín en el interior. ¿Sí ubicas cuál? Sí, claro. Alguna vez me contaron que ahí era el Jardín de los Nahuales. La tienda de Jorge en Tonalá se llamó Los Nahuales, simplemente Los Nahuales, y pasaron por ahí pues muchísimos artesanos, muchos administradores, entre ellos un norteamericano que le llamaban el gringo guarachudo, que era Kenny Edwards, el cual tenía su taller en la parte de atrás de la casa de Jorge, ¿sí? Donde después se hizo la Casa de la Cultura, este espacio que negoció el presidente municipal Jorge Arana. Y Jorge tenía una especie de laguito o ojito de agua, donde tenía esta fuente maravillosa, diseño de él mismo y de un artesano de Cuernavaca, que era Eduardo Olmos. Y le llamamos el Jardín de los Nahuales. Eso fue posteriormente, ya que Adriana Díaz Romo adquirió la finca precisamente para perpetuar esta cultura wixárika y perpetuar el nombre de Jorge Wilmot, por eso se llama Casa Wilmot. Ahora, el nombre no es así muy original, porque ha tenido diferentes transformaciones. Hubo un documento que desarrolló el FONART, el Fondo Nacional para el Arte y las Artesanías, que nació en la Ciudad de México a iniciativa de un político en aquel tiempo de apellido Espejel, Carlos Espejel, del mismo nombre del comediante que hacía Cantinflas y hacía chiquillados, ¿sí? El cual era sobrino de don Carlos Espejel, ¿sí? Pero fue un gran impulsor del arte popular, de tal manera que él es el que pasea a Nelson Rockefeller por todos los artesanos del país, Teodora Blanco en Oaxaca,
Candelario Medrano en Tonalá y otros tantos a lo largo de todo el país, ¿sí? Y ellos crearon un libro que se llamaba Los Nahuales en el Jardín. Después nosotros hicimos una combinación, El Jardín de los Nahuales, ¿sí? El cual lo vieron con muy buenos ojos porque el documento de Los Nahuales en el Jardín era un documento que se hizo en inglés y que tuvo mucha difusión en los Estados Unidos gracias a Nelson Rockefeller. Esa es la historia. Muchas gracias, Paco. Y para entrar a la honra y el recuerdo de los artesanos, pues, Metzli, ¿nos podrías hablar de tu papá? Yo lo que puedo decir de mi papá es que mi papá nos dejó como la enseñanza de que él luchó por lo que quiso hasta que se murió. O sea, todos los días tenía un proyecto, y él decía, si no tienes un proyecto, ya de cuenta que ya te moriste en vida. Cuando empezó lo del Jardín de los Nahuales, mi papá como que volvió a nacer porque tenía ese espíritu de que iba a crecer, que iba a salir, que iban a ver su obra. Todo fue gracias a Paco, porque Paco, mi respeto, él lo llevó a donde llegó mi papá, él lo ayudó. Y acá el discípulo, mi papá decía que no quería que se muriera lo que él, el papel picado, ¿sí? Entonces decía que Tocho era perfecto para que él siguiera con el papel picado. Y todos sus alumnos, porque tuvo muchos alumnos, pero así en directo, aquí mi compadre. Entonces, pues yo estoy orgullosa de mi papá, agradecida con Paco y con el bigotito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Tocho. Pues sí, a mí tengo muy bonito recuerdo de Jesús, porque aunque aquí las chicas me dicen su discípulo, creo que sí le aprendí mucho, o sea, sí fue mi maestro, quizá no de técnica, nunca me enseñó a usar el bisturí, pero me enseñó muchas cosas más, creo que la teoría. Sí. Jesús era mi amigo, más que mi maestro. Bueno, voy a calmarme. Hace rato Miguel nos decía, detrás del evento, que Jesús era una persona muy solitaria, decías. Yo tuve la fortuna de conocerlo a través de Paco, mi esposa y mi hijo están en el Jardín de los Nahuales. Yo no pertenezco al jardín, pero ahí conocí a Jesús. Y conmigo era completamente diferente. ¿Sí? Entonces, cuando me dan la noticia de lo que dijo Jesús, pues para mí después de mi hijo, es la responsabilidad más grande. Y ahí andamos. Pero me gusta, respeto mucho su trabajo, perdón que sea muy sentimental, pero realmente era mi amigo. Y era una amistad muy bonita porque siento que hay amistades que te invitas a una chela o te invitas a comer, y esas amistades son muy sencillas. Él y yo nunca nos dimos un regalo, entonces era una amistad de verdad. Nos contábamos muchas cosas, yo le enseñaba mis proyectos, yo hago grabado, soy ilustrador, y él siempre me impulsaba y me decía, es que tú puedes dar el siguiente paso, y a veces uno tiene como ese síndrome del impostor y le cuesta trabajo mostrar su trabajo, ¿no? Mi papá confiaba mucho en ti y veía tu obra y decía, dale, decía, mira lo que hizo, mira, dale, y tú eras el que tenías miedo. Sí, lo acepto.
Y entonces yo también le decía a él, porque para mí uno de los logros importantes que hizo Jesús es el rescate de la iconografía tonalteca. Entonces creo que tiene, bueno, ahora su familia tienen un tesoro ahí que vale mucho la pena. Y yo le decía, es que tu obra puede trascender del papel y convertirse hasta en un mural. O sea, hay obra de Jesús. Hoy tenemos aquí 3 muy sencillas. Imagínense, estas son sencillas. Hay obra de Jesús que son obras muy complejas en cuanto a la estructura, en cuanto a la elaboración y en cuanto al tiempo de trabajo. Entonces yo le decía, es que eso plasmado en un mural se vería increíble. Y entonces ahí nos íbamos apoyando, ¿no? Él me decía qué hacer con mi obra, yo le decía qué hacer, y pues ahí los dos nos podíamos estar horas platicando, así como estamos ahorita sentados, y hasta que nos agarrara la noche, ¿no? Y bueno, ya ahí nos vemos. Y entonces, sí, ya ahorita puedo contarles que Jesús para mí es un ícono y es un baluarte para el arte popular tonalteca. Prácticamente todas sus obras tienen por ahí un nahual, eso me encanta. Y bueno, me gustaría que Paco nos dijera un poquito más sobre el trabajo de Jesús. Bueno, realmente Jesús dejó una huella muy grande, no solo en sus discípulos, sino en los artesanos que se han dedicado a hacer papel picado. Y puedo mencionar que quedó perpetuado el maestro Jesús en un libro, un documento que editó un investigador cubano. No sé, tiene que venir alguien de fuera para decirnos, esto es donde tenemos que voltear, esto es el arte popular, ¿sí? De tal manera que me recuerda que hace más de 100 años llegó Jean Charlot de París y les dijo, esto es lo que vale la pena de México, el rescate de los trabajos de Guadalupe Posada y el arte popular en todas sus manifestaciones. Jesús dejó plasmado esa herencia a través de este libro que se puede consultar, está inclusive en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, un documento de papel, tijera y ¿cómo se llama? Piedra, papel y tijera, que este cubano, se puede conseguir el libro todavía. Piedra, papel y tijera, no piedra, papel y Sí. tijera. Pues el otro es del juego, Bien, y es muy simpático porque el maestro de Jesús fue mi maestro también, de nombre Jorge Hurtado. Don Jorge Hurtado fue maestro de Jesús mucho tiempo antes de que yo conociera a Jesús, y paralelamente había este hilo invisible de plata que nos conectaba con el maestro Jesús. Lo conocíamos muy de cerca al maestro Jorge Hurtado, Jorge Hurtado García, que era originario de Zamora, Michoacán. Y el maestro Jorge Hurtado, para no ir tan lejos, viene a Guadalajara a trabajar en Televicentro. Fue el museógrafo de la primera televisora que hubo aquí en Guadalajara. Y don Jorge hacía papel picado. ¿Por qué? Porque él trabajó en Walt Disney en los Estados Unidos, y ahí hacía figuras para hacerlas, para reproducirlas en el cine, sobre todo las caricaturas, Mickey Mouse y todos estos personajes que ustedes conocen, realmente fueron diseñados y trabajados por Jorge Hurtado, el cual era un personaje. Don Jorge Hurtado casi se nos muere cuando tumba un mural que hizo en Televicentro que se llamaba El Hombre y las Comunicaciones. Se hizo un escándalo porque lo derribaron para hacer un auditorio, hicieron el espacio del arte. Ese fue don Jorge Hurtado, el cual pues estuvo muy de cerca de Maestro Jesús, y Jorge Hurtado era director del área de artes populares en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado. Ese fue su último trabajo. Y sus hijos pues realmente no continuaron la tradición del papel picado, salvo una de las hijas que es fotógrafo, un extraordinario fotógrafo, se desarrolló en Barcelona y hoy por hoy es una gran artista de la cámara fotográfica, ¿sí? La maestra Hurtado. Hablar del maestro Jesús,
pues es hablar de toda esta institución que nos dejó un legado para muchos artesanos, ¿sí? La misma puedo mencionar a Carla Sagún, puedo mencionar a Manuel de la Peña, que es mi sobrino, el cual hace cosas también en papel picado, por influencia también del tío y por influencia de Jesús. Lo conoció inclusive la carátula del documento Fiesta, Papel, Tijera, ahora sí dije bien, sí. La portada bien ilustrada con un trabajo de mi sobrino Manuel de la Peña González. Y es un maravilloso documento porque ahí se van a dar cuenta cuánta gente ha trabajado en el papel picado, ¿sí? Artistas y artesanos como el maestro Pepe Hernández, que es el gran maestro del papel maché y también el gran investigador de arte popular en Jalisco. El libro de las artes populares que desarrolló el doctor Juan Arturo Camacho Becerra realmente está basada en la colección del maestro Pepe Hernández, el cual vale la pena también consultar y ver y admirar las artes populares en Jalisco. Es todo un documento donde viene inclusive también por los artesanos que han desarrollado papel picado, entre ellos Pepe Hernández, que es un verdadero genio de esta cultura del papel picado. El papel picado se maneja en las fiestas de los Altos de Jalisco, que ahí es donde yo conocí el primer documento de papel picado que hizo precisamente el investigador y arquitecto Pepe Hernández, Pepe Maché le llamaban, ¿sí? Que por cierto estaba muy grave en su casa porque fue víctima de un asalto, el cual afuera de su casa vivían unos vagos, le dieron un balazo y la bala no se le pudo sacar, está dentro de sus pulmones. Entonces pues espero que Dios lo recoja y que ha dejado ese gran legado. Ya es grande el maestro Pepe Hernández, pero nos ha dejado unas enseñanzas maravillosas a través del arte popular de Jalisco. Hace un par de años o 3 años hubo una exposición en el Museo de Artes Populares con una parte de la colección de Pepe. Bueno, no sé si decirlo así porque no lo conocía, pero... Entre las exposiciones que se hicieron del Jardín de los Nahuales, pisamos las tierras de Magdalena, fuimos a la casa estudio taller del maestro Arriola en Guzmán, estuvimos en otros espacios también donde en La Barca, Jalisco, donde era la tierra natal. Nosotros sin saber se consiguió esa exposición y nunca supimos que el maestro Jesús había nacido en La Barca, Jalisco. Nosotros para honrar el trabajo del maestro Morales editamos un calendario a través de Arte Clave, ¿sí? Calendario que les vamos a obsequiar a todos los presentes en memoria de Jesús Álvarez. Lo tenemos por ahí. Quiero mencionar que nos acompaña la madrina del Jardín de los Nahuales, la poeta Carmen Villoro. En un aniversario hace 5 años le dimos el nombramiento de madrina del Jardín de los Nahuales. Es poeta. Pues otro gran maestro del Jardín de los Nahuales fue don Jesús Álvarez Ramírez, un gran maestro, ¿no? Ya mencionó Paco que tuvo algunos premios a nivel nacional, ¿no? También tuvo varios galardones en el Premio Nacional de la Cerámica, ¿no? Y pues podemos encontrar sus piezas en los principales museos de arte popular, porque pues fue un gran artesano, un gran pintor, ¿no? Y también escultor. Creo que en su propuesta como artista creó junto con sus hijos una forma, un estilo propio, ¿no? Que son estas grandes piezas que se asemejan mucho a las piezas que se hacían en la colonia y que se exportaban a Europa, ¿no? Que son estos grandes tibores y estas formas de 1,5 metros, 1,60 metros, que ahora decoran palacios y otros como centros de poder político, ¿no? Y pues bueno, parte del vínculo con Jorge Wilmot, con el Jardín de los Nahuales, es que don Jesús Álvarez fue la mano derecha
algún tiempo de Jorge Wilmot en su taller, ¿no? Fue uno de los decoradores en jefe, junto con Salvador Vázquez y otros más. Y pues muchas veces no lo dicen, y a veces sí, también con mucho orgullo, que ellos les enseñaron a decorar a varios de los artesanos que trabajan o que están en vigencia, perdón. Y bueno, su trabajo pues es muy vasto, y no sé si quisieran un poquito hablar de don Jesús Álvarez. Cabe mencionar que el maestro Jesús Álvarez está en el documento que hizo Banamex, que es Grandes Maestros del Arte Popular en América y en México. En la colección de arte clave se encuentran piezas maravillosas del maestro Jesús Álvarez, pero la gracia que tienen estas piezas es que las pintó cuando él ya había perdido la vista. Entonces no nos explicamos cómo este aprendizaje estaba grabado ahí en su ser hasta días antes de su muerte. Estuvo trabajando. Vale la pena encontrar este documento de Artes de México que se llama Tonalá, el arte popular. Creo que es el número 8. Su legado todavía continúa con Evaristo y con Jesús, ambos hijos de don Jesús Álvarez. Su taller se encuentra cerca de la Penal, y pues aún continúan trabajando y siguiendo con el legado de don Jesús, ¿no? Yo creo que el pincel de don Jesús es muy particular y se puede como apreciar muy bien. También es parte de una familia, ¿no? Porque sus hermanos, Rosario, bueno, José Rosario y José también son grandes artesanos. También están en las colecciones, en las grandes colecciones de arte popular. También premiados con los galardones del Premio Nacional de la Cerámica, con los premios, bueno, ahora nacional, antes estatal, el Premio Tonaya, ¿no? Tienen piezas en el espacio público, ¿no? En este paseo escultórico que está ahí como pegado a la clínica por Tonaltecas y Tonalá. Y incluso uno de ellos, profesor, ¿no? de este modelo académico que se presenta en Tonalá, que es muy interesante, estos bachilleratos con salidas en formación cerámica. Pues uno de los hermanos de don Jesús es maestro, y bueno, en formación de los futuros artesanos de Tonalá, ¿no? Una familia pues muy importante dentro de la cerámica y de la historia de Tonalá. Y pues bueno, un poquito para recordar su trayectoria, su trabajo, ¿no? Estas piezas realmente fueron desarrolladas en alta temperatura y decoradas con un estilo muy ortodoxo, de tal manera que hay viejas casas en la colonia americana que tienen algunos muros con estos azulejos que le llaman, ¿sí? Decorados precisamente por grandes maestros. ¿Sí? Vale la pena de repente caminar por ahí por toda la Casas 1, donde hay un muro de este tipo de piezas. ¿Sí? Y también ha sido muy elogiado porque se hizo una gran exposición en el Museo Franz Mayer, donde trajeron algunas piezas del Museo de América. En el Museo de América hay una serie de piezas tonaltecas de gran valor que fueron regalos a los nobles en feliz momento hace ya 300 años. ¿Sí? Entonces, paralelamente se presentaron obras que había creado el taller de Wilmot junto con esa gran exposición. Después vino al Museo Regional y posteriormente regresaron al Museo de América en Madrid. Piezas muy admiradas, demasiado admiradas, ¿sí? Inclusive cuando ustedes vean el cuadro Las Meninas de José María Velasco, el maestro Velázquez, sí, una de las meninas trae en sus manos una jarrita de Tonalá.
Entonces hay mucha gente que se le escapa ese detalle de que hay una menina, que es el retrato de los nobles en aquella época, que trae una jarrita en sus manos, la menina principal, y trae una jarrita. La próxima vez que vean algún libro con esta reproducción, es una pieza que está en el Museo del Prado, se van a dar cuenta de que ha trascendido nuestra cultura de hace 300 años a los museos que están reconocidos mundialmente, entre ellos el de las meninas del maestro Velázquez. Ahorita estaba pensando que la importancia de estos artesanos es que también crean un precedente donde sus compañeros, digamos, que quieren también mejorarse a sí mismos, ¿no? Mejorarse en un sentido de ser mejores ellos, su práctica, su pincel, su escultura y todos estos elementos de la cerámica. Y podemos ver dentro del paso del tiempo, de la evolución de la cerámica, cómo han ido cambiando, ¿no? Y la familia Álvarez, pues la verdad es que sí ha tomado o ha presentado un punto de inflexión en el sentido de que también son modelos que continúan sus compañeros, ¿no? Lamentablemente no tenemos una pieza aquí presente, pero cuando se acerquen a una pieza de la familia Álvarez van a entender cómo eso alienta a sus compañeros a pintar mejor, a mejorar su práctica, ¿no? Así como anteriormente hubo otros grandes artesanos que también partieron plaza para trascender la práctica. Creo que la familia Álvarez ha hecho esto. Podemos pasar varias noches o buenas tardes hablando de los artesanos de nuestro Tonalá, la familia Pajarito, los Bernabe, bueno, hay un sinnúmero, los maestros Ortiz, que son buenísimos. Pues vamos a continuar con don Jesús Morales. ¿Sí? Fíjate, estaba recordando algo importante por ahí. Jesús me decía que en ocasiones otras personas, otros artesanos, llegaron a criticarlo, ¿no? De premios que llegó a ganar Jesús y que decían, bueno, es que ganaste con mi obra. Y yo lo veo absurdo porque pues todos los artesanos, la familia que me menciones, la iconografía la vienen sacando desde épocas prehispánicas, ¿no? Entonces, pues, ¿de quién es el icono del nahual, o de quién es el icono del perro, o de quién es el icono del gato? Entonces, yo creo que es bien importante quitarse esos egos y mejor hacer unión para rescatar toda la iconografía, ¿no? Iconografía que, si ustedes ven el calendario que se les otorgó, van a poder ver representados en cada mes distintos iconos, pero completamente al estilo de Jesús. Por ejemplo, este pez, que si mal no recuerdo, Paco me podrá corregir, que Jorge Wilmot fue de los primeros en pintar peces en la cerámica tonalteca, pero no es que sea un icono de Jorge Wilmot, o que ya nadie más pueda pintar un pez en una cerámica, ¿no? Entonces es simplemente cómo reinterpretas ese icono o esa figura. Creo que es lo importante. Hoy estuve caminando en varias galerías y fui al Pantaleón Panduro, y por ahí el icono que más me brincó fue una jirafa. Entonces dices, pues, ¿qué tiene que ver una jirafa aquí en México, ¿no? Con piezas de cerámica? Pero entonces es esa parte de entender cómo rescatas una figura y la reinterpretas en tu entorno, ¿no? Que creo que eso era era una genialidad de Jesús. Jesús podía reinterpretar las piezas que vemos en cerámica a su estilo en el papel picado. Con sus diseños, sin estudiar diseño. Bueno, pues una parte importante del arte popular tiene que ver con esta cuestión de la tradición.
La tradición se puede entender como un contrato no hablado en el que el artesano acepta continuar con el aprendizaje, con el legado que dejan los ancestros y lo continúa, ¿no? O sea, en este contrato no hablado es, bueno, acepto lo que tú me propones, lo continúo y lo sigo trabajando pensando que quien sigue lo va a tomar para continuarlo y crear esta memoria, comunidad, identidad y todos estos procesos que alojan las prácticas artísticas del arte popular, ¿no? Y sí, o sea, el arte popular es comunitario, no le pertenece a alguien en específico, le pertenece a comunidades, a grupos de personas que lo van reproduciendo a su entender, ¿no? Si hay, o sea, se surgen algunas personajes clave que proponen, ¿no? Como todo en el arte, pero no es algo que le pertenezca a una persona en particular, ¿no? Algún día escuché las palabras muy sabias que alguien preguntaba que a quién le pertenece esa iconografía y a quién le pertenece esas piezas de barro maravillosas. Y escuché que la respuesta era, le pertenece a la persona que las hace bien. Me parece sensacional y muy propio. Así como la poesía le pertenece a la poeta que la desarrolló, o la literatura. Carmen Villoro. Este lo hizo mi papá cuando ustedes iban a escribir tú ibas a escribir un libro y le iban a poner como algo a un ladito. Este lo hizo pensando en ese libro. Quería que lo vieras. También cabe señalar que el calendario trae unas citas ahí escritas por la poeta Carmen Villoro en cada una de las imágenes. Están diseñadas y están creadas especialmente para la imagen que están viendo. ¿Consobraron calendarios? Quiero hacer una donación al museo por su amabilidad de recibirnos y tener este conversatorio y estar cerca de ustedes, amantes del arte popular. Entonces hay que donarle todos los calendarios que sobraron al director o al encargado del museo. Pues, Metzli, no sé si quieras compartir algo más sobre tu papá, que se te quitaron los nervios y quieres explayarte. Pues, ¿qué puedo decir de mi papá? Pues que estamos orgullosos de mi papá, de lo que fue, de lo que sigue siendo, del legado que nos dejó. Nosotras, bueno, yo en realidad yo no hago papel picado, yo no sé dibujar. Mi hermana sí sabe, pero su hija es la que lleva como la batuta en lo que es arte. Vamos a esperar. Está estudiando arquitectura y por ahí va. Ya nomás, de nosotros no. Aquí está el discípulo, que él es el que va a llevar a cabo toda la obra. Y yo quería decir que Tocho me va a ayudar. Bueno, todavía no se concreta, están pensándolo la familia. Yo soy muy respetuoso de lo que ellos indiquen y la idea es rescatar el taller Jesús Morales, ¿no? Donde sus diseños sean rescatados y se sigan haciendo. Y lo veo muy importante porque hoy que les comentaba, que anduve en las galerías, no hay una que tenga papel picado. Todos los papeles picados son hechos en láser. Entonces, creo que es importante que se rescate esa tradición y que otras personas lo aprendan y que se continúe, como dices, ese legado y esa tradición, ¿no? Ese contrato no escrito que mencionas. Ahí tengo material que dejó mi papá para dar las clases de papel picado. De hecho, ahorita estoy... Bueno, de hecho yo tengo un video donde él está enseñando cómo hacer, como enseñando su técnica. La idea era que se transmitiera en pandemia como un contenido educativo de un programa que hacía en ese momento.
solo que en Secretaría no quiso publicarlo porque como aparecían los exactos, no, no se les hacía como pertinente eso, ¿no? Y sobre todo porque iba para niños, el público iba dirigido para niños, aunque pues la verdad es para todos, ¿no? O sea, no solo para infancias. Pero tenía que ser como más guiado para que no pasara algo, pues me supongo que por eso fue la cuestión. Siempre, en todo momento, cuando uno media con infancias, los padres acompañan, ¿no? Sea barro, sea tijera, sea lo que sea, ¿no? Y igual yo podría compartirles el video con mucho gusto y podrían utilizarlo en este proyecto. Sí, sí. Uno de los logros del maestro Jesús Morales es en una ocasión fue integrante de grandes maestros del arte popular de nuestro país en la Ribera de Iztapala, una exposición que se hace desde hace muchísimos años. Ahora nos falta otro maestro que integre también los grandes maestros del arte popular en papel picado. En alguna ocasión, esto es una anécdota, en la misma feria le interesó mucho a un tejedor de estos tapetes que hacen en Tultitlán, una pieza de Jesús, la cual está depositada en una de las mejores galerías de arte popular en Oaxaca, que es La Mano Mágica. Y La Mano Mágica es un lugar donde yo he estado muy cercano, y un día me hablaron, me escribieron para preguntarme si yo conocía al artesano que hizo el papel picado. Por supuesto que inmediatamente les contesté, les mandé un currículum del maestro Jesús, ¿verdad?, a esta galería. Y él tenía otros compradores, otros clientes en San Miguel de Allende, también donde su trabajo era muy admirado por coleccionistas. Vuelvo a redondar la presencia de Nelson Roquebel, realmente coleccionistas extranjeros que admiraban ese trabajo que hacemos los artesanos en nuestra tierra. Muchas gracias, Paco. Pues bueno, también en esta actividad no solo hablamos los que estamos enfrente, sino que hay un momento en que abrimos el micrófono para quien quiera dedicar algunas palabras a quien estamos recordando. Entonces, pues, ¿quién se quiere animar? Yo quiero que recordemos todos a Jesús con el entusiasmo que contagiaba y la pasión por el trabajo, porque era incansable. Y quiero decirles que era tan entusiasta que cuando fundamos lo que se nombró el Jardín de los Nahuales, a la semana él llegó con esa pieza que ustedes están viendo ahí atrás y dijo: ya hice el logotipo del Jardín de los Nahuales. Entonces ese entusiasmo se contagió y contagió a los compañeros, me contagió a mí y pues nos tenía ahí, pues ahora sí que trabajando, echándole ganas y echando creatividad, y para todo jalaba. Y él decía: ustedes díganme qué hay que hacer y yo lo hago. Y era una realidad. O sea, lo que le dijéramos: oye Jesús, vamos a ir a Ciudad Guzmán, vamos a ir acá, vamos a conseguirte un espacio para que expongas tu trabajo. Al principio le daba un poco de pena porque me decían: no, Marisol, ¿cómo crees? En el museo yo. Y decía: claro, tus piezas son de museo, y tenemos que, creo que eso fue como lo más valioso que hicimos con el Jardín de los Nahuales. Reivindicar el arte popular a los museos, y no solamente en el Museo de Arte Popular, que nos abrió las puertas en su momento, sino a muchos espacios en todo Jalisco, y que ellos también volvieran a sentir orgullo por su trabajo, porque notamos que se había perdido, y que estaban pues en sus talleres. Y pues la verdad los expusimos al principio con algo de miedo y recelo, y nos regañaban y me decían de cosas, pero bueno, ya después se animaban y jalaron con proyectos que yo pensaba que me iban a decir que no, como aquel proyecto que hicimos, Miguel, de los aprendices, que cuando nos lo planteamos, mi miedo era que me van a decir que no, porque a ellos no les gusta salir de su zona de confort. Y salimos juntos de la zona de confort, y el líder que hacía o que me apoyaba en esas locuras era Jesús. Entonces yo quiero que lo recordemos
con esa pasión y con ese entusiasmo y esas ganas de decir siempre sí, y hay que intentarlo y hay que aventarnos y hay que hacerlo, y pues tener ese entusiasmo por la vida que él tenía, ¿no? Y que nos enseñó a todos a pues aventarnos, ¿no? Y yo me acuerdo de la primera vez que fuiste a la casa de mi papá, porque le ibas a hacer una entrevista. Ah, sí. Tú fuiste. Y mi papá estaba feliz, bueno, nosotras también. Y yo estoy agradecida. Gracias. No, a ustedes gracias por compartir a su papá con nosotros. Se compartió solo. Sí, la verdad sí, y siempre que le hablaba a alguien, siempre era, ¿qué estás haciendo, Jesús? Me estoy divirtiendo. Y él estaba picando, diseñando, trabajando proyecto tras proyecto. O sea, mi papá murió y ya tenía otro proyecto antes de morir. Es que de nosotros así como, no manches. Y gracias a ustedes, porque ustedes lo impulsaron. O sea, ustedes fueron como el ancla que lo sacó, porque él no sabía para dónde caminar. O sea, él pintaba, hacía esculturas, hacía esto, hacía un montón de cosas, y cuando lo encaminaron al papel picado, y ahí creció, y gracias a ustedes, eso estamos agradecidos. Y creo que fue como un punto de convergencias de muchas cosas, de muchas voluntades, voy a decir, que estábamos nosotros, estaba tu papá, estaban esos artesanos que se animaron a reunirse, porque no es sencillo, ya lo hemos hablado, los artesanos pues tienen cada quien tiene pues sus cosas, ¿no? Como todos, y como buenos artistas pues también sus egos, pero fue una suerte de convergencias del entusiasmo que tuvo mi papá de liderarlos, del entusiasmo de ellos que ya con su edad avanzada se quisieron reunir para trabajar, para salir de su zona de confort, del entusiasmo que tuvo Jesús de jalar a sus compañeros artesanos porque él los motivaba a que siguieran participando, y la suerte de que se formó la licenciatura de artesanía en el Cutonalá. Estaba de reciente creación cuando nos llamaron y cuando recientemente formamos el Jardín de los Nahuales, y tuvimos una reunión con ellos, con Cheli en ese momento, que ya no está por ahí, pero todavía está el maestro José Luis, que también fue gran amigo de Jesús, y de hecho su proyecto era que los artesanos formaran a los estudiantes de la licenciatura de artesanías, pero había una serie de complejidades que tiene pues la Universidad de Guadalajara para que puedan impartir clases los artesanos, y el primerito con el que pudimos hacer algo con ellos fue Jesús Morales, y él les dio un diplomado de papel picado a esa generación de la licenciatura de artesanías, y les estaba comentando que venimos a una exposición del trabajo final de esos estudiantes aquí en el Pantaleón Panduro, que Jesús me invitó, y pues por supuesto que acudía a su llamado, y era para mostrar ese trabajo de los estudiantes. Entonces yo creo que pues aquí estamos muchos que recibimos su legado, ya sea su entusiasmo, su sabiduría, sus consejos, pero yo creo que él tocó los corazones de muchos jóvenes que estaban confundidos de qué hacer o por dónde irse, y encontraron en el papel picado un camino, ¿no? Y gracias a Jesús, que tuvo la suerte del destino ponerlo en ese lugar, y pues que todo se conjugara, ¿no? Pues más que nada es agradecimiento a Paco de la Peña, porque cuando mi papá nos platicaba de él, estaba siempre muy, muy feliz, muy contento. Y gracias por todo, la verdad. Mucho agradecimiento. Ya ven que no nada más yo iba a llorar. No, es que Jesús, como dice Marisol, tocaba el corazón, realmente. También quiero recordar que no solamente los artesanos, sino que en un momento los amigos de Jesús, un músico y un escritor, fueron salpicados por el entusiasmo y la creatividad del maestro Morales. ¿Cómo? Pues el músico empezó a componer música especialmente para el Jardín de los Nahuales, y el escritor también empezó a escribir sobre esto, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de estar cerca de Jesús,
muy cerca de Jesús, me consideraba su maestro y su amigo, su verdadero amigo. Y yo quiero cerrar mi participación con una idea. El espejo negro de Moctezuma, que era un espejo negro de humo, ¿sí?, del cual emergían los magos, los sacerdotes y los grandes maestros. De ahí surge el barro sagrado y también de ahí surge el papel sagrado. Bueno, pues yo terminaría diciendo algo importante y que es muy obvio, pero que cuando él, después de muchas pláticas, me lo reiteraba siempre, espero que también les sirva, y es: hagan, no se queden con ideas, háganlo. Él era incansable. Sí, que no nos quedáramos con las ganas. Yo tenía ganas de tener un trabajo y ya lo tengo. Bueno, pues agradecemos la presencia de todos ustedes y también a Miguel Arelis por habernos convocado a este gran homenaje a Jesús Morales y a Jesús Álvarez. Muchas gracias a todos por asistir y pues un último aplauso para quienes estamos recordando en honor a ellos.